relativity and new quantum mechanics found a wonderful theory, as simple as possible thing you could write down for the motion of electrons, Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. So there was Maxwell's equation. Was accomplished in 1929. That was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Pues nada, vamos a continuar con el cálculo y a ver si en este capítulo ya por fin podemos acabar. Vamos a poner un poquito de orden aquí. Muy bien, pues ahora vamos a usar la formulita que dedujimos en el capítulo anterior. Así que en principio es simplemente sustituir. Vale, entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que en vez de m, esta m mayúscula, tenemos que poner m3 y en vez de esta m minúscula tenemos que poner menos m4. Así que lo hacemos. Si os parece, tanto este 4 que va a aparecer aquí y también va a aparecer cuando hagamos la sustitución aquí, eso va a ser un 16, así que vamos a poner ese 16 aquí ya, y así nos olvidamos de esos 4. Perfecto. Bueno, y no hace falta decir que esta P y esta P será P3 y esta Q en realidad es P4. Así que sustituimos. Vale, y esta M por M es menos M3, M4. Vale, y ahora hago un copy-paste de esto. Pero ahora, en vez de ser M3, esto va a ser menos M2, básicamente por este término de aquí. Y en vez de ser M minúscula, va a ser M1. Estoy fijando aquí, por tanto será más M1. Y tendremos P2 por un lado y P1 por el otro. Así que lo vamos a sustituir. Cuidado, que me he despistado y no he tenido en cuenta una cosa importante, que es que los índices están aquí abajo, no arriba. O sea que en realidad esto, perdón, que fallo más tonto, en realidad esto es P1 con el índice abajo, P2 con el índice abajo, etcétera, etcétera. Que por cierto, si alguien se pregunta, efectivamente la fórmula es exactamente la misma con los índices abajo. O sea, esto lo he dado por hecho, pero si vais al capítulo anterior donde os puse el link a Patreon donde hago la resolución, ahí mirando los detalles de los cálculos se pueden ver claramente que la fórmula esa vale tanto con los índices hacia arriba como con los índices hacia abajo. Vale, entonces si os parece, este término lo dejo un momentito y voy a hacer este corchete multiplicado por este corchete. Cuando digo estos corchetes me refiero a este corchete por este corchete. Así que empiezo con los primeros términos y luego ya pongo el turbo. A ver, este término por este término va a ser, fijaos que hay una contracción de mu con mu y por tanto esto en realidad es el producto escalar de Lorentz de P3 con P1. ¿Vale? Me refiero a esto con esto. Y lo mismo pasa con P4 y P2, que están contraídos. Por tanto, esto en realidad es el producto escalar de Lorentz de P4 con P2. Luego, si hacemos esto por esto de aquí, aparte del menos P1, P2, tenemos G mu nu, que lo que hace es, por ejemplo, bajar este índice aquí abajo y entonces se contrae con el P3, o sea, P3 por P4. Y esto más de lo mismo, este señor con este señor, tendremos, vale, el 3 está contraído con el 2 y el 4 está contraído con el 1. Y por último ponemos el menos M1, M2 y esta contracción hace que esto da P3 con P4. Así que los términos con respecto a este primer término ya están. Y ahora vamos con este y pongo el turbo. Paro el turbo porque aquí hay un término diferente que es el resultado de multiplicar G mu nu por G mu nu, ¿vale? Me refiero a esto por esto. Y de todos los términos que hay aquí solo sobreviven los términos diagonales. Por tanto, esto sería G00, G00 más G11, G11, etcétera, hasta llegar a G33, G33. Y esto es 1
esto es 1, esto es menos 1, esto es menos 1, etcétera, etcétera. O sea que al final sale 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Es decir, 4. Por eso sale este 4 aquí. Muy bien, pues vamos a poner un poco de orden, a ver si esto se puede simplificar. De momento nos fijamos en este término, el primero, que es el 3, 1, 4, 2. Y tenemos aquí un 1, 3, 2, 4, pero es lo mismo. Porque recordad que el producto escalar de Lorentz, y el normal, el ordinario también, es conmutativo. Así que entonces ponemos un 2 aquí y borramos este. Vale, ahora seguimos con términos de este estilo, 1, 2, 3, 4, que tenemos aquí 1, 2, 3, 4 también, aquí también, 1, 2, 3, 4 también aquí, y aquí. Entonces vamos a ver cuántos hay. Tenemos menos 1, aquí hay 4, aquí tenemos menos 1 y aquí tenemos menos 1. Es decir, 4 menos 4, o sea, 0. O sea, se cancelan, vamos. Vale, vamos a apuntar este, antes de que se me olvide, 2, y voy a poner P1 por P3 por cuestiones estéticas, porque recordad que es conmutativo. Y aquí lo mismo, P2 por P4. Vale, y todos estos verdes se han ido. ¿Y ahora qué nos queda? Veamos. Esto sería 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1 también. Y diría que ya está. O sea, tenemos dos bichos. O sea, que ponemos 2. Y esto será P1, P4. Esto de aquí y P2, P3. Vale, es decir, ya hemos utilizado todo esto. Así que si os parece lo voy a poner aquí. Vale. ¿Y qué tenemos? Tenemos un montón de P3, P4. Concretamente aquí, aquí, aquí. Vale. Entonces, aquí tenemos, en realidad tenemos menos 1. Tenemos luego 4 por aquí. Y menos 1 por aquí. O sea que 4 menos 2 en realidad es 2 lo que tenemos. O sea que todo esto es 2 veces M1, M2, P3 por P4. Borramos. Vale, y aquí tenemos 4, menos 1 es 3, menos 1 es 2. Por tanto, dos bichitos, M3, M4, P1 por P2. Borramos. Y este es el último trozo que nos queda. 4 veces M1, M2, M3 y M4. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña aclaración. Cuando yo he puesto M1, M2, M3 y M4, lo he puesto básicamente por ser genérico. Pero ahora es cuando hay que poner un poco de física encima de la mesa y decir, espera, ¿puede ser, por ejemplo, que aquí salga una partícula de masa M3 y de aquí una partícula de masa M4 en esta teoría? ¿Pueden interaccionar un bicho de masa M1 y otro bicho de masa M2? Siendo este bicho una partícula y este otro su antipartícula. Claro, y acabo de hacer spoiler con la propia pregunta. Porque recordad que la teoría de Dirac nos está diciendo que hay dos partículas, esta, y luego su antipartícula. Y ambas tienen que tener la misma masa, el mismo spin. De hecho, todas las propiedades iguales, salvo la carga. Pero en concreto, lo que nos importa ahora, que es la masa, tiene que ser igual. Por lo tanto, dentro de esta teoría, no hay más remedio que M1 sea exactamente igual que M2 y que M3 sea exactamente igual que M4. Vale. Por tanto, si me permitís, vamos a poner, en vez de M1 y M2, vamos a poner M a secas. Así que este 1 y este 2 se va, este 1 y este 2 se va, y nos queda M por M, M al cuadrado. Y de momento aquí lo mismo, M al cuadrado. Y si llamamos a M3 y a M4, pues por ejemplo M mayúscula, pues aquí en vez de M3 por M4 será M mayúscula al cuadrado, y aquí lo mismo. Pero claro, ahora surge la pregunta, pero un momento, ¿cómo que estas partículas tienen masa M minúscula y estas M mayúscula? ¿No estamos con una única teoría en la que hay una pelotita, un electrón, de masa M y su antipartícula, un positrón,
de masa m también. Esta m, ¿qué significa esto, no? Simplemente digo un apunte de lo que es la respuesta sin entrar en muchísimos detalles. Esto probablemente ya lo sabéis, pero bueno, el electrón tiene, digamos, como una especie de hermano mayor, que sería el muón, y otro hermano aún más mayor, que sería el tau. Y todas estas partículas que estoy poniendo aquí, el electrón, el muón y el tau, son exactamente iguales de todo. Spin 1 medio, carga eléctrica negativa, o sea, todo exactamente igual. Lo único que pasa es que la masa de este bicho es una y la masa de este bicho es otra y este es otra. Que por cierto cada vez va creciendo la masa. Estos son de masa mayor y estos de masa aún más mayor, ¿no? Claro, entonces ¿qué pasa? Que si todo esto es correcto, la ecuación, o sea, tiene sentido hablar de la ecuación de Dirac para describir a un muón o a un tau, porque lo único que cambia es la masa m, que es un parámetro. Dicho de otra manera, que si existe una QED para electrones y positrones, también tiene que haber una QED para muones y antimuones, y para taus y antitaus. Y el bosón de interacción o quien media o la fuerza que media entre los electrones es un fotón, y lo mismo va a pasar con los muones y con los tau. Por tanto, si resulta que interaccionan aquí un electrón y un positrón y desaparecen y se crea un fotón, luego pues nada impide que este fotón vuelva a desintegrarse. Podría ser en un electrón y en un positrón, pero también podría ser en un muón y en un antimuón. Para que eso pasara, la energía inicial tiene que ser muy grande, lo suficiente como para generar partículas tan pesadas. Pero bueno, eso es otra historia, pero nada lo impide, ¿no? Así que es guay porque todo este cálculo en realidad no solo sirve para la dispersión de electrones y positrones, sino para la creación de partículas nuevas como los muones o los taus, y de hecho hay otras opciones, pero ahora no me voy a enredar. O sea que esto es bastante más poderoso de lo que parece. Bueno, esta era la primera apreciación que quería decir. Bien, y la otra apreciación es qué sentido, porque recordad que nos queda pendiente darle un sentido a esto, porque no hemos calculado el módulo al cuadrado de la amplitud de scattering, sino que hemos hecho la suma para todos los spins de eso. Entonces, ¿es esto algo que tenga sentido o no? Pues eso es justo lo que vamos a discutir ahora mismo. Vale, entonces olvidémonos por un momento de esto de la electrodinámica cuántica y tal, y vayamos a la lógica pura y dura. A ver, en cuántica, una cosa es la amplitud de probabilidad y otra cosa es la probabilidad. La probabilidad es el módulo al cuadrado de la amplitud. Entonces, si nos olvidamos por un momento de los cuadrimomentos y solo nos fijamos en los spines, lo que está claro es que las partículas de entrada pueden ser del estilo 1,1, 1,2, 2,1 o 2,2. Ojo, cuando digo 1 y 2, hay gente que, por ejemplo, le gusta más poner arriba y abajo o más y menos. Cuando digo 1 y 2 me refiero a lo que dijimos en el capítulo 10, que recordad que había una U1 y una U2 y una V1 y una V2, y que este 1 o 2 se refería a la helicidad o al spin en la dirección del movimiento. Y en cuanto a la salida, pues lo mismo, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. Entonces, para esta salida existen 4 posibilidades. Por ejemplo, esta de aquí, ¿qué sería? Pues es la amplitud de que saliendo de 1,1 lleguemos a 1,1. Pero luego esta otra es la amplitud de que saliendo de 1,2 lleguemos también a 1,1. Y lo mismo valdría para esta salida. La amplitud salir de 1,1 a 1,2, de salir de 1,2 y llegar a 1,2, etc. Entonces, en los cañones en los que se crean las partículas, claro, ¿qué probabilidad hay de que se cree la 1,1? Es decir, un electrón con helicidad 1 y un positrón con helicidad 1, o electrón con 1 y positrón con 2, etc. En principio no se sabe, así que podríamos decir que quizá fuera un cuarto, ¿no? Por desconocimiento. Es que es igual de probable crear estas partículas. Pero luego, una vez creada la 1,1, tenemos una cierta probabilidad de que vaya a 1,1 o que vaya a 1,2, 2,1 o 2,2. Y como el dibujo ya no me cabe bien, pues lo hago aquí, a ver si me cabe mejor. Entonces, por ejemplo, si nos preocupamos de cuál es la probabilidad de que llegue, que al final en el cañón, los cañones de receptores se mida 1,1, por ejemplo, que sería esto de aquí, 1,1, pero este también, o este, vale, pues esa probabilidad sería un cuarto por esta amplitud. ¿Y esa amplitud cuál sería? Un cuarto por la probabilidad esta de aquí, que sería precisamente lo que estamos calculando, el módulo al cuadrado, pero no de cualquiera, sino
de pasar de 1,1 a 1,1. ¿Por qué? Pues porque esto estamos diciendo que es el 1,1 y esto es el 1,1. Pero no es la única opción. Aquí tenemos otra opción más, que sería el caminito este, 1/4, y luego llegar otra vez a 1,1, pero esta vez sería, aparte del 1/4, o sea, este 1/4 de aquí, pues tendríamos la probabilidad de pasar de... Claro, ahora fijaos que como estamos con este camino verde, pues ahora es el 1,2. Pues sería de pasar de 1,2 a 1,1, a este de aquí. Y lo mismo con este y este. Vale, este numerito de aquí representa la probabilidad de que cuando los cañones de receptores, digamos, hagan clic 2 veces, 2 partículas, pues la probabilidad de que esas 2 partículas tengan helicidad 1 y 1 es todo esto. Pero si nos hubiéramos preguntado por helicidad 1, 2, pues sería lo mismo, pero cambiando este 1, 1 por 1, 2. Y por supuesto lo mismo con 2, 1 y con 2, 2. Vale, pero ¿cuál es la pregunta que nos hacemos nosotros? O una posible pregunta que nos hacemos es, oye, mira, yo sé cuándo hay un clic, pero no tengo ni idea si iba con helicidad 1 o helicidad 2, ninguna de las partículas. Vale, pues entonces la probabilidad de hacer clic, bueno, de 2 clics de las 2 partículas, es la probabilidad, si queréis, la probabilidad de hacer clic, pues es la probabilidad de que sean 1, 1 más la probabilidad de que sea 1, 2, 2, 1 y 2, 2. O sea, la suma de todo esto. O sea que fijaos lo que ocurre. Si sacamos un factor común 1/4, ¿qué nos queda? Nos queda la suma de todas las posibles amplitudes. Es decir, para todos los posibles espines. No solo de entrada, sino de salida también. Conclusión. Que lo que hemos calculado no sabemos bien lo que significa. Lo que hemos calculado es esto, ¿eh? Pero si lo dividimos entre 4, sí que sabemos lo que significa. La probabilidad de detectar 2 partículas desconociendo por completo qué helicidad tienen cada una de esas partículas. Así que nada, dividimos entre 4 y 32 entre 4 es 8. Y por fin sabemos que la probabilidad de hacer clic y clic, cuando era estudiante y estudiaba todo esto, siempre tuve las dudas de por qué se dividía entre 4 y no entre 16. ¿Por qué? Pues porque aquí si por ejemplo tenemos 4 posibilidades, por cada una de ellas tenemos 4 de salida, o sea que en total 16. Y nunca entendí por qué era 1/4 hasta que me puse a estudiarlo a fondo y lo pensé de la manera que os acabo de presentar ahora mismo. Entonces tengo mucha curiosidad porque me digáis en los comentarios si hay algún libro que explique el asunto de esta manera, porque no lo he encontrado. Simplemente despachan esta historia con un, bueno, dividimos entre 4 promediando y se acabó. Entonces tengo curiosidad de si hay algún libro en donde lo explique. Vale, pues lo dejamos aquí. Fijaos que estoy haciendo los vídeos últimamente un poquito más cortos. A ver si esto os parece mejor o preferís vídeos más largos como siempre. Ya me diréis abajo en los comentarios. Y en el próximo vídeo lo que vamos a seguir con este cálculo, como no puede ser de otra manera, y vamos a introducir las variables de Mandelstam para que veáis lo poderoso que es, y vamos a aterrizar este cálculo en el sistema de referencia centro de momentos o centro de masas para poder calcular la cross section y sacar algunas conclusiones muy chulas. ¿Vale? Pues eso será en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver este capítulo y nos vemos en el siguiente vídeo.